en búsqueda de igualdad. Hola, mi nombre es Melanie, buenas tardes. Bienvenidos a Búsquedas de Igualdad, un espacio dedicado a visualizar las historias que no deben de ser olvidadas. Hoy abordaremos casos recientes que evidencian las violaciones de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, en México. Historias que nos recuerdan la urgencia de actuar y transformar nuestra sociedad. Noticia 1. El asesinato de Valeria Márquez, una influencer silenciada en vivo. El 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez, una influencer mexicana de 23 años, fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, en Zapopan, Jalisco. Con más de 90,000 seguidores en TikTok, Valeria compartía su contenido sobre belleza y vida personal. Durante la transmisión, un hombre disfrazado de repartidor ingresó al local y le disparó varias veces ante la cámara huyendo en una motocicleta. La Fiscalía del Estado de Jalisco ha iniciado una investigación por feminicidio, aunque hasta ahora no se han encontrado arrestos. Valeria ha expresado en redes sociales su temor de ser víctima de violencia y ha mencionado a su expareja. Una historia de Instagram escribió: hago responsable a cualquier cosa que me pueda llegar a pasar a mí y a mi familia de esa persona. Además compartió capturas de conversaciones donde su expareja le enviaba mensajes amenazantes como: no conoces mis peores lados y me haces hacer cosas que no quiero. En este caso, la evidencia de la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia de género, incluso en espacios públicos y digitales. La exposición en redes sociales no garantiza la seguridad y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades perpetúa la impunidad. En este caso, los derechos que fueron violentados de la afectada fueron: derecho a la vida y a la seguridad personal, derecho a una vida libre de violencia y derecho a la libertad de expresión y participación cultural. Noticia 2. Muerte de 2 niñas en Badiraguato, Sinaloa, por disparos militares. En Badiraguato, Sinaloa, Alexa, de 7 años, y Lady, de 11 años, murieron tras un tiroteo protagonizado por militares. Familiares denuncian que los soldados dispararon sin previo aviso, resultando en la muerte de las 2 menores. Este trágico incidente resalta los riesgos que enfrentan los civiles, especialmente los niños, en contextos de militarización y falta de protocolos adecuados. Derechos violentados: derecho a la vida y a la seguridad personal, derecho a los niños a la protección especial, derecho a la integridad física y emocional. También tenemos esta noticia, que en este caso sería la número 3, donde pues habla sobre el aumento de desapariciones personas jóvenes aquí en nuestro país, que es México. El informe revela un aumento del 63.6% en desapariciones de jóvenes de entre 15 a 19 años entre mayo de 2024 y mayo de 2025, especialmente en Jalisco. Esta cifra es alarmante porque refleja pues, toda la inseguridad que tenemos en nuestro país y falta de acciones de la parte de las autoridades. Tenemos también parte de los derechos violentados, que es el derecho a la libertad y a la seguridad personal, también el derecho a la protección contra desapariciones forzadas y derecho de jóvenes a vivir en un entorno seguro. De hecho, también he visto muchas veces que en internet unas jóvenes empezaron a hacer como su kit forense, donde ponían sus huellas, muestras de ADN, tanto salivales como de cabello, ponen sus datos de su cuerpo, ¿no? Como lunares característicos de su cuerpo, tatuajes, perforaciones y todo ese tipo de detalles para que pues básicamente no haya excusa de que no pueden identificar este cuerpo. Y eso es vendría siendo la noticia número 3 que tenemos aquí. Hola, soy Jocelyn González y hoy les quiero hablar de una situación muy importante que ha estado sucediendo en el metro. En las últimas semanas muchas mujeres han denunciado sentir pinchazos en los vagones del metro y muchas de ellas han reportado haber sentido síntomas después del pinchazo, como son los mareos, las náuseas o ansiedad por el miedo de haber sido drogadas o infectadas con cualquier sustancia que se les inyectó. Aunque no todos los casos se han confirmado, esta situación ha generado mucho miedo e incertidumbre entre las unidades del transporte público. Se trata de una agresión física hacia las mujeres, sino también una agresión psicológica hacia su persona.
Además, es una clara violación a los derechos de las mujeres, como es el derecho a la seguridad, a la salud y a una vida libre de violencia. Muchas de estas mujeres han tenido que cambiar sus rutas, han tenido que viajar en otros horarios, esperarse más tiempo. Incluso muchas han dejado de usar el transporte público que viene siendo el metro por el miedo de ser violentadas, por el miedo de ser pinchadas o por el simple hecho de ya no poder llegar a su destino, a su trabajo o a su casa. Cuando es muy triste saber que ni siquiera en un transporte público se puede estar segura. De hecho, muchos colectivos feministas y de otros lugares han reportado que a las autoridades que refuercen las medidas de seguridad, que haya más cámaras de vigilancia que funcionen, más guardias de seguridad, vigilancia en los vagones y así. También no debería de haber ese miedo de usar el metro, no debería de haber el miedo de y si no llego y si me pinchan. Ni siquiera debemos de tener miedo de viajar solas. Muchas lo han dejado de usar o tienen que esperar a más personas para no entrar solas o no que el vagón no esté tan solo por el miedo cuando no debe de ser así. Debe de haber esa seguridad en todos lados y más si es un transporte público porque es un transporte que se usa todos los días para ir a un trabajo, para ir a tu casa, para ir a estudiar, para todos lados y muchas personas es muy triste que ya no lo puedan usar y tengan que recurrir a otros medios para poder llegar a esos lugares que son muy importantes y que necesitamos ir todos los días. Y sería todo. Como quinta y última noticia, hablaré sobre la discriminación laboral hacia las personas trans en México. En México, miles de personas trans siguen enfrentando obstáculos importantes al momento de acceder y mantenerse en un empleo digno. ¿Qué quiero decir? Que más allá de la falta de oportunidades, muchas veces son víctimas de discriminación directa por su identidad de género, lo que incluye desde comentarios ofensivos, acoso laboral y hasta despidos injustificados. Esa realidad no es aislada. La discriminación laboral hacia personas trans forma parte de una estructura social que históricamente ha marginado a quienes no se ajustan a las normas tradicionales de género. En muchos casos, sus currículums son totalmente ignorados, aunque tengan la capacidad para el puesto. Se les niega la posibilidad de participar en entrevistas, se les obliga a ocultar su identidad para poder conservar su empleo. Según diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, esta exclusión no solo vulnera la dignidad de las personas trans, sino que limita gravemente su autonomía económica, su salud mental, su desarrollo personal, así como las faltas de políticas inclusivas en el ámbito laboral también reflejan la necesidad urgente de transformar el pensamiento colectivo y garantizar espacios verdaderamente seguros y respetuosos. Algunos de los derechos violentados en este caso son el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, el derecho a la igualdad y a no ser discriminado por motivos de identidad de género, y derecho a la dignidad y el respeto y el libre desarrollo de la personalidad. Reconocer y visibilizar esta problemática es el primer paso para construir una sociedad donde todas puedan vivir, trabajar y desarrollarse sin miedo a ser quienes son. Reflexión final. Estos casos nos muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en México. Es responsabilidad de todos construir una sociedad más justa e inclusiva, donde cada persona pueda vivir sin miedo y con dignidad. Y asimismo, terminamos con ese noticiero. Gracias por acompañarnos en Búsquedas de Igualdad y no dejemos que estas historias se repitan. Hasta la próxima.